Buenas noches, buenas tardes o buenos días, donde quiera que nos escuchen y desde donde quiera que se conecten. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy en esta conferencia magistral que va a impartir el ex becario y miembro de esta asociación, doctor Julio Frías, que está intitulada El diseño del futuro, el futuro del diseño. Debo comentarles que esta es una conferencia muy especial, no solamente por los elementos que nos va a compartir el doctor Frías en cuanto a lo que representa en nuestro futuro inmediato, a mediano y a largo plazo, de las implicaciones que tiene el diseño en los retos que enfrentamos la sociedad mexicana, la sociedad japonesa y la sociedad global en coyunturas tan interesantes como que se recordarán que la semana pasada pues, pasamos la frontera de los 8,000 millones de personas en este planeta y sin lugar a dudas, pues cómo nos organizamos, cómo se distribuyen los recursos y cuál es el rol del diseño, es algo que atañe no solamente a los profesionales de estas áreas, sino a todos los interesados en temas sociales, en temas de arquitectura, de diseño y de arte. Yo soy Vania de la Vega Shiota y tengo el honor de presidir la Asociación Mexicana de Ex-Becarios del Japón, que reúne a aquellos mexicanos que hemos sido distinguidos con una beca del MEXT de Japón, del Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología y Deportes, para estudiar cualquiera de los programas que ofrece, que debo decir que son becas que atienden diferentes necesidades. En el caso de los participantes del día de hoy, el doctor Julio Frías, doctora Mónica Pérez y la de La Voz, somos exbecarios del programa de posgrado, maestrías y doctorados. Sin embargo, no es el único. También ofrece becas de perfeccionamiento del idioma, becas de profesores en activo, colegio tecnológico y, en fin, una oferta que, sin lugar a dudas, vale la pena revisar, no solamente por los tiempos de internacionalización y globalización que vivimos hoy en día, sino porque resulta ser que esta es una de las becas más prestigiadas, por supuesto en México, de las becas disponibles para mexicanos, pero a nivel mundial. Entonces, pues en la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón nos hemos dado a la tarea de organizar una serie de webinars desde las eras de conocimiento en las que estamos los exbecarios, que también quiero comentarles que son básicamente todas, ¿no? Estamos en todas las áreas de conocimiento. La asociación tiene 28 años de existir y entonces en estos 28 años hemos acumulado profesionales de todas las áreas. La doctora Mónica Pérez es la encargada del área de conocimiento de arquitectura y diseño. Y entonces, pues este es el segundo webinar que ha organizado para ustedes, para dar a conocer al público en general, a los interesados en la relación con Japón, a los interesados en temas sociales, para conocer los retos a los que nos enfrentamos como sociedad mexicana, pero también como sociedad global. Entonces, pueden revisar, les vamos a compartir más adelante la grabación del primer webinar. Y ahora este es el segundo, que más bien es una conferencia magistral. Seguimos en plataformas con el fin de tener accesibilidad a todas las personas, pues ahora sí que del mundo, que quieran escucharnos, que quieran saber dónde están los exbecarios que fueron pues, receptores de estas becas del gobierno de Japón para mexicanos, pero también aquellos que quieran saber hacia dónde apunta el diseño y cuál es el rol del diseño en el futuro de nuestra sociedad. Entonces, pues sean muy bienvenidos. Yo agradezco muchísimo a los presentes del día de hoy, por supuesto al doctor Julio Frías, que es nuestro ponente, a la doctora Mónica Pérez, que es la coordinadora de nuestra área de conocimiento de arquitectura y diseño, y por supuesto a la primera secretaria en la sección cultural e informativa de la Embajada de Japón en México, señora Aya Kawahata, que siempre nos honra con su presencia y está con nosotros en los webinars y en las actividades que organizamos. Muchísimas gracias, Kawahata-san, y le pediría por favor que inaugure el día de hoy esta actividad. Bueno, muchas gracias, Vania, por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, a doctor Julia y, Gracias. bueno, maestra Mónica-san. Bueno, yo soy Aya Kawahata.
de la Embajada de Japón. Soy la primera secretaria de la sección cultural e informativa. Bueno, nuevamente es un gusto para mí estar aquí en este webinar en la conferencia magistral por doctor Frías. Bueno, el título es El diseño del futuro, el futuro del diseño. Muchas gracias por la invitación. Como mencionó Vania, el otro día yo tuve una oportunidad de estar presente en la ceremonia de entrega de premio diseño a una arquitecta, Kazuyo Seijima, una arquitecta japonesa, Kazuyo Seijima. Como ya ustedes saben, que es una figura muy destacada, tanto en Japón como en el mundo, quien ha ganado más de como creo que 15 o 20 premios y reconocimientos, entre los que sobresale el premio Pritzker de 2010. Y bueno, ella justo recibió el premio Design for Better World Award, otorgado por el Premio Nacional de Diseño, Diseña México y la Oficina de UNESCO en México. Y lo que me alegra mucho es que esta entrega fue muy buen ejemplo de que, bueno, los ex becarios de Monbuka Gakusho, es Ministerio de Educación de Japón, están haciendo una variedad de actividades después de aprender algo en Japón y volver a México. Y sobre todo, doctor Julio, Frías hizo ese programa de beca hace más de 20 años, y después de 20 años logró bueno, promover esta entrega de este premio. Eso es lo que me sorprende mucho y me emociona mucho. Muchas gracias, doctor. Y también, por otro lado, me sorprende mucho de una variedad de actividades que están haciendo siempre esa asociación AMEG en México, porque desde algo como de política exterior o algo de las actividades de mujeres y hasta el diseño, ¿no? Entonces, me alegro mucho de que ustedes sigan haciendo estas actividades para promover mutuo entendimiento entre Japón y México y para promover nuestra amistad. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, también quería destacar que, bueno, Japón y México tienen una historia de intercambio de más de 400 años y la relación diplomática de más de 130 años. Y justamente este año conmemoramos el 125 años de aniversario de la primera inmigración japonesa a México. Así que tenemos muchas actividades y justo ya estamos cerrando este año, y creo que este webinar también es como ya fin de una actividad para terminar este año. Así que siempre agradezco a MEF y a todos los ex becarios por estas actividades. Muchas gracias. Kawahata-san, muchas gracias por sus palabras y por su apoyo siempre en esta variedad de actividades. Entonces, pues vamos a iniciar ahora, después de esta parte protocolaria, la parte de la conferencia en sí, y para eso quiero presentarles a la doctora Mónica Pérez. Ella es miembro de la mesa directiva de AMEG y la encargada del área de conocimiento de arquitectura y diseño. Ella es arquitecta por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestra en arquitectura y doctora en ciencias del diseño con enfoque en sustentabilidad por el Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón. Ha colaborado en proyectos de arquitectura y paisajismo y en estudios de impacto ambiental en paisaje mexicano para empresas como Geo, Viveica y Sordo Madaleno Arquitectos. Durante los 6 años de su estadía en Japón, participó en proyectos de remodelación y reciclaje de departamentos, en conjuntos habitacionales en colaboración con KIT, y realizó una pasantía en la oficina de Toyo Ito & Associates en Tokio. Actualmente se desempeña como coordinadora de la licenciatura en diseño de ambientes interiores y exteriores de la Universidad La Salle y como profesora en la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Anáhuac. Mónica, bienvenida, tienes el uso de la palabra.
Muchas gracias, querida Vania. Kawahata-san, muchísimas gracias también por sus palabras. Doctor Julio, bienvenido. De nuevo nos encontramos en estos espacios y pues me voy a permitir leer tu semblanza, Julio, si me lo permites. El doctor Julio Frías Peña es presidente del Premio Nacional de Diseño, Diseña México, y profesor de los posgrados de Diseño Industrial y Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí dirigió los programas también de maestría y doctorado en arte y diseño. Obtuvo su doctorado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, siendo su tesis seleccionada para el concurso de las mejores tesis de doctorado en el Reino Unido. Realizó también una maestría en diseño en Tama Bijutsu Daigaku y una estancia de investigación en Tokyo Sokei Daigaku. Ha escrito 4 libros y más de 30 artículos arbitrados y de divulgación. Actualmente colabora con la ONU y con la UNESCO para que a través del Premio Diseña México se alcancen los objetivos de diseño sostenible de la Agenda 2030. Ha sido miembro del Comité Intersectorial para la Innovación del Gobierno Federal de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT. En su trayectoria ha recibido diversos premios y reconocimientos y el día de hoy agradecemos muchísimo tu presencia, Julio, y te cedemos la palabra para, por favor, deleitarnos con tu plática. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mucho gusto y qué honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Aya Kawahata, la verdad que qué gusto verla nuevamente aquí, ¿no? Ya más relajados, más tranquilos, ¿no? A Mónica, la doctora Mónica, a nuestra presidenta Vania de la Vega y a todos, muchas gracias, qué honor estar aquí. La verdad que me emociona mucho. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Déjenme, voy a compartir pantalla, ¿sí? Entonces, denme nada más un segundito. Y ustedes me dicen si ya ven mi pantalla. Ya está. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, la verdad es que este tema me apasiona mucho porque, bueno, yo soy un fanático del diseño, la verdad que me encanta todo lo que es el diseño, porque pienso que el buen diseño es un reflejo de la inteligencia humana, en verdad, ¿no? O sea, cuando vemos grandes diseños, decimos, wow, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo lo lograron? Y entonces, en ese sentido, pues es un reflejo de gente que estuvo pensando y que estuvo analizando y que resolvió un problema, ¿no? Y yo lo que tengo muy clarísimo, y este juego de palabras que le pongo aquí, el diseño del futuro, el futuro del diseño, es un juego de palabras, pero la verdad es que estoy convencido de que podemos diseñar nuestro futuro. Estoy totalmente convencido de eso. O sea, sí se puede construir el futuro y la construcción de ese futuro implica el futuro de la misma profesión del diseño. Por eso es este juego del diseño del futuro, el futuro del diseño. Y cuando empecé a pensar en esta plática, pues estuve yo revisando, pues, qué es lo que hace a un país que un país sea como tal, ¿no? Y pues bueno, pues es su población, por supuesto, su historia, su cultura, su comida, por supuesto, ¿no? Su arquitectura y otros factores como lo puede ser su lenguaje. Entonces, eso es lo que hace y crea la identidad de un pueblo, y llámese México, llámese Japón, llámese Canadá, pues todos comparten esto, ¿no? Particularidades muy específicas que ayudan a crear su identidad y que son reflejo de su cultura. Y es posible, esto es algo interesante, porque es posible entender la evolución de un pueblo a través de su diseño. Yo estoy convencido de que eso es posible, y aún en el caso de México, es posible y es válido revisar lo que ha sido la historia del diseño en México, inclusive antes de la llegada de los españoles. Eso es un punto interesantísimo, ¿no? Y comprender el pasado del diseño, el pasado de un pueblo a través de su diseño, nos permite comprender su futuro. Y este libro me encanta, no sé si alguna vez lo han visto, pero me parece interesantísimo, pero habla de la tecnología y el diseño en el México prehispánico. Y uno pensaría, oye, en ese entonces, claro, ¿no? Y el diseño, este libro es muy interesante porque te habla del molcajete, te habla de los zapatos, de los juguetes, de la ropa y de las casas. Y tú dices, oye, pues sí tenían diseño, claro, ¿no? Y era un diseño de antes de la llegada de los españoles. Y eso es lo que me llama mucho a mí la atención.
Ya si vemos otros libros, pues hay, prácticamente encontraríamos que aquí en nuestro país se pueden comprar libros sobre la historia del diseño industrial, sobre la historia del diseño gráfico, sobre la historia de la arquitectura, muy, muy enfocado en lo que ha pasado en nuestro país. O sea, ya creo que ya se pudo construir finalmente, ¿no? Ya la historia del diseño en nuestro país, dependiendo las disciplinas, pero ya lo hay. O sea, ¿esto qué nos refleja? Que el diseño no es una disciplina joven, sino que ya tiene sus años, ¿no? Y tiene, digo, fue la Ibero la primera escuela que empezó a dar clases de diseño industrial o diseño gráfico. Y después ya siguió la UNAM, Medimba y varias más, ¿no? Pero ya hay una historia de ahí de cuando menos, de los Juegos Olímpicos para acá, ¿no? O sea, ya podríamos decir que ya tiene fácil alrededor de 60 años o por cumplir 60 años el diseño en nuestro país como profesión, ¿no? Entonces, ahorita hubo esta exhibición en el Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC, allí en la UNAM, en el que se hablaba de la modernidad de Chamano, ¿no? De lo que había sido el diseño de los inicios de los 50 hasta ahorita en la segunda década del siglo XXI. Y yo creo que, por lo que he visto y lo que he visto en muchos años, que sí, efectivamente en México estamos muy orgullosos de nuestro pasado. No sé si vieron esta noticia que fue un poco triste de esta señora que se subió a la montaña, a la pirámide de Chichén Itzá penitas y que pobrecita la bajaron y bueno, le fue re mal a la pobre señora, ¿no? Pero bueno, pero eso nos habla de cómo cuidamos nuestro pasado, ¿no? O sea, si hubiera sido otra cosa, pues ya la señora sube y baja ya, ¿no? Pero a ver, ¿cómo ofendió subir a algo que es muy nuestro? Entonces, eso creo que fue lo que hizo que la gente se pusiera tan de malas, ¿no? Entonces, sí estamos muy orgullosos de nuestro pasado. Yo veo que México es un país que voltea mucho a su pasado, ¿no? A nuestra cultura. Siempre estamos continuamente volteando hacia el pasado, ¿no? Y estamos muy interesados en el presente. Pero yo creo que en lo que nos ha faltado en verdad es valorar bien lo que podría ser nuestro futuro. Y yo creo que deberíamos estar emocionados por lo que puede ser el futuro, ¿no? Eh, Creo que a diferencia, y eso yo creo que vamos a coincidir todos en esto, yo lo que vi en los 5 años que viví en Japón, hace ya muchos, muchos años, hace como 30 años, pero yo recuerdo ver cómo el pueblo japonés, los japoneses planeaban muy bien su futuro, ¿no? ¿Dónde van a estar en 2 años, en 3 años? Y en México nos falta eso. Yo no veo que hablemos mucho del futuro. Y la verdad, no sé por qué, ¿no? Yo creo, voy a decir algo que no me vayan a sacar del Zoom por decir esto, ¿no? Pero yo creo que como que no, esas canciones que dicen que la vida no vale nada y que esas cosas, o sea, como si fuera muy endeble nuestro futuro, ¿no? Estas canciones de José Alfredo Jiménez, no, es que vivimos en el presente y en el pasado, pero como que no le damos la importancia debida al futuro. Y es verdad, no estoy exagerando, pocas veces hablamos del mañana. Hablamos mucho del ayer, del hoy, pero pocas veces del mañana y digo, ¿por por qué México no habla del mañana? ¿No? ¿Por qué no hablamos de hacia dónde queremos a México al 2030, al 2050? Pues no, ¿no? Eso es bien raro, no pensamos en el mediano y mucho menos en el largo plazo, ¿no? Bueno, entonces, les decía que efectivamente hay muchos estudios que hablan del pasado, mucho, mucho, pero pocos nos hablan del futuro, ¿no? Y es algo que me sorprende y que me inquieta, en verdad, me inquieta, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que discutir el futuro como sociedad, ¿no? Como país, hacia qué futuro queremos navegar, hacia qué futuro queremos ir, ¿no? Hacia qué mañana queremos ir. Creo que si lo discutimos, entonces, sabiendo a qué futuro queremos llegar, entonces podemos dirigirnos y gravitar hacia ese futuro, porque sabemos a dónde queremos ir, ¿no? Yo había escuchado en una ocasión un comentario que me hicieron justo cuando yo estaba en Japón, que me hizo una compañera de la maestría allá en Tama, que me decía que en Singapur, lo habían puesto de ejemplo a Singapur a finales de los 90, que Singapur sabía muy bien a dónde quería ir en 30 años, ¿no? Y que les llama mucho la atención porque Singapur había tenido muchos problemas como nación y todo lo que tiene,
pero que había salido adelante y que tenía un crecimiento de Producto Interno Bruto muy alto, ¿no? Singapur. Y, y, y tuve la oportunidad de ir a Singapur cuando estaba yo en Japón y me encontré muchas culturas, ¿no? La inglesa, por supuesto, la china, la malaya, ¿no? La de la India. Y así yo decía, bueno, qué raro, por qué pueden convivir con tantas creencias y que tantas culturas? Y en México que no es tan, que sí es diverso, pero no tan diverso como Singapur. Por qué no lo hemos podido hacer? Pero sabían ellos a dónde querían ir, ¿no? Y repito, nosotros no teníamos claro a dónde queríamos ir o hacia dónde queremos ir en este México, ¿no? Y bueno, pareciera que lo más cercano es cuando van a que los lean la mano o un juego de cartas, ¿no? Esto es lo que va, pero no, eso es esotérico, eso es, es de broma, pero la verdad es que no podemos dejar el futuro a la mujer que adivina, ¿no? No, la verdad es que sí tendríamos que estar trabajando en eso. Hay un gran pensador norteamericano que desafortunadamente ya falleció, que se llama Peter Drucker, quizás lo han escuchado, pero fue el padre del management, ¿no? De toda esta parte. Y él dijo que la mejor manera de predecir el futuro era construyéndolo. Y la frase me encantó, ¿no? Pero que el construir implica de creatividad, de planeación y de implementación. Y si vemos esas palabras, no son otra cosa que diseño. O sea, el diseño es la capacidad de concebir, de planear, de proyectar, de elaborar y de medir, ¿no? Entonces, yo sí creo que podemos diseñar nuestro futuro como nación, ¿no? Como país. Eh, y bueno, un poco lo que decía yo en esta frase, ¿no? Que el diseño del futuro va de la mano con el futuro del diseño. Y esto está un poco enfocado también, lo voy a ver ahorita un poquito más adelante, con quienes nos hemos dedicado también a la parte de la enseñanza, a la parte de la educación, ¿no? Yo comentaba el otro día que en los 25 años que tengo de profesor, lo que me ha costado más trabajo es que los alumnos aprendan a pensar como diseñadores. O sea, no que desarrollen las habilidades manuales, que eso lo pueden hacer muy bien, las partes de la computadora, bueno, los jóvenes son maestros y magos de eso, pero lo que me ha costado más trabajo es que piensen como diseñadores, no que actúen como diseñadores, ¿eh? Porque actuar como diseñador es vestirse de negro, ponerse lentes de lentes así de diseñador, ¿no? No. Simplemente, en verdad, pensar como diseñadores, ¿no? Y eso no es tan fácil. Y leyendo a algunas personas, este libro de Yuval Noah Harari, no sé si lo han visto, pero fue un bestseller, es un librazo, me encantó a mí este libro. Luego el libro del doctor Luis Rubio de cómo ganarle a la mediocridad. Vean nada más el título que le puso el doctor Luis Rubio, ¿no? Ganarle a la mediocridad, concentrémonos en crecer. Entonces, la verdad es que cuando yo leo este tipo de libros, pues ellos sí mencionan hacia dónde creen que va la sociedad, hacia dónde creen que va el mundo, ¿no? Y una cosa que dice el doctor Luis Rubio y que yo coincido totalmente, es que, aquí lo dice él, es que México no ha tenido esa capacidad de orientarse al futuro y romper esos paradigmas, romper esas cadenas que nos tienen atados al pasado, ¿no? O sea, eh, esa parte de no, somos prisioneros, como una vez escuché esta frase muy bonita, somos prisioneros del pasado, ¿no? Que no nos, y ser prisioneros del pasado no nos deja ver hacia el futuro, ¿no? Entonces, creo que cuando estamos hablando de diseñar el futuro, pues debemos entender que el diseñar el futuro es una actividad proyectual, ¿no? Eh, cuando usamos el término proyectual, quiere decir ver hacia adelante, ¿no? Y mucho de lo que se hace en el diseño es hoy para mañana, ¿no? O sea, realmente hoy estamos diseñando lo que habrá de ser mañana, o estamos diseñando un edificio que habrá de ser para mañana, o un producto que habrá de ser para mañana, o un cartel que habrá de ser para mañana, ¿no? Y entonces, si observamos eso, es claro que los diseñadores tienen una gran influencia sobre cómo será el futuro. Es interesantísimo, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Y el diseñar, pues, es planear, ¿no? Pero aquí viene una parte que a mí me llama mucho la atención, que a veces pensamos que todo es la creatividad, pero
hay un paso antes que la creatividad y es la imaginación, ¿no? Entonces, la imaginación, para mí, al menos yo así la concibo, es la capacidad de generar escenarios en nuestras mentes. O sea, imaginar una escena en nuestra mente. Y yo creo que no podemos transitar hacia un futuro si no lo imaginamos. O sea, primero tenemos que imaginar qué México queremos y qué futuro queremos, ¿no? Y el diseño es el puente entre la imaginación y la innovación. Ahí es el diseño el que prácticamente hace esa parte. Eh, Hace unos años recuerdo que para entrar a este nuevo milenio y a este nuevo siglo, Inglaterra en Londres hizo muy al estilo de lo que ha hecho Japón, ¿no? Con estos espacios que le han ido ganando al mar, ¿no? Que los hizo Kenzo Tange y los metabolistas que promovían todo esto, ¿no? E hicieron este dom, el dom que está allá abajo, el dom del milenio, lo hicieron en Londres, en las orillas de Londres. Fíjense qué interesante, para celebrar que entrábamos a un nuevo milenio, para celebrar que entrábamos a un nuevo siglo, y Inglaterra ahí decía, esto es lo que estamos haciendo nosotros en Inglaterra. Y entonces hablaban de cómo el diseño, el diseño había hecho presente el futuro. Esto es algo bien interesante, ¿no? Cómo ese futuro ya no era el del mañana, sino que el futuro ya llegó y está aquí y es hoy, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque nos manifiesta prácticamente cómo se quiere ver ese país, cómo quiere ser visto y hacia dónde quiere ir, ¿no? Y me pareció mucho. Cuando vemos la historia de las exposiciones universales, que yo recuerdo que hace muchos años me hablaban de la exposición universal que hubo en Osaka en 1970, ¿no? Que fue muy famosa esta exposición universal, que ahí coincidieron algunos trabajos del arquitecto Kenzo Tange con algunos arquitectos de México, como Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Entonces fue ahí un punto de convergencia muy interesante. Pero las que son las exposiciones universales, también recuerdo la exposición universal de Aichi hace algunos años, pero la de 1851, hace ya más de 150 años, fue muy interesante porque fue la primera exposición universal que se hizo en el mundo, que la hicieron en Londres, y aquí lo que ellos buscaban era mostrar qué estaba haciendo cada país, ¿no? Y hacia dónde querían moverse. Entonces creo que esto de las exposiciones universales me parece muy interesante. Alvin Toffler, que escribió un libro increíble que se llamaba El Shock del Futuro, ahora ya uno lo lee y es un libro viejito, ¿no? Ochentero, pero la verdad es que él dijo algo muy bueno, decía que el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Las, es- y va muy rápido los negocios, la sociedad, pero que nuestras mentes estaban atadas a ese pasado, ¿no? Y eso no nos permitía ver hacia adelante. Y yo creo que este era el caso que él había visto en algunos países y particularmente en aquellos que habían sido más desarrollados, ¿no? Que tienen una visión a futuro. Eh, lo que el mismo autor decía, Alvin Toffler, es que eso hace que se desperdicie mucho talento. Y yo creo que eso es algo grave, eso es algo grave. Nosotros, como decía la maestra Vania, somos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de haber estudiado en Japón. Yo creo que lo decía hace poco que mi vida es un antes y un después de haber estado en Japón, ¿no? Eh, Me cambió, soy otra persona después de haber ido y venido de Japón. Y la verdad es que yo veo también aquí cuánta gente hay talentosa que desafortunadamente siguen en esa cuestión del pasado y que no alcanzan a ver el futuro, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar muy diferente sobre México, lo que queremos nosotros en México hacer y cómo podemos afrontar el futuro, ¿no? Desde mi ámbito, que es el diseño, hay varios críticos, varios pensadores muy importantes del diseño. Richard Buchanan es uno de ellos en diseño gráfico y diseño industrial. Y dice que el diseño es el poder humano de concebir y planificar y crear productos, ¿no? Y eso implica ver el futuro, ¿no? Y que nos ayudan a esto, a nuestros propósitos individuales y colectivos. O sea, en verdad, el diseño es una capacidad que tiene el ser humano de poder transitar de una situación existente a una situación preferente. Esa creo que es la mejor definición de diseño que yo he escuchado. La capacidad que tenemos de algo, cómo mejorarlo.
Entonces empezamos a diseñar, a innovar cuando queremos mejorar algo, una llave de agua, lo que sea. Prácticamente pensamos cómo se podría hacer mejor. Y eso implica un proceso creativo proyectual, que aquí es donde viene la parte más importante que debemos de tener presente, que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Creo que esa es la parte fundamental. O sea, cuando se hace el diseño, por supuesto que es un vehículo de identidad cultural, por supuesto que es un vehículo de calidad de vida y de innovación, pero lo más claro es que gracias al diseño podemos tener una mejor calidad de vida. Y no estoy exagerando. Miren, simplemente reflexionen en la silla en la que están sentados, ¿no? En el automóvil al que se suben, los lentes que se ponen, la ropa que usan. O sea, estamos rodeados de diseño. La almohada donde ponemos la cabeza en la noche, el cepillo de dientes, todo tiene que ver con diseño. Y como todo tiene que ver con diseño, es por eso que el diseño es importante, porque el diseño impacta positivamente o negativamente en nuestra vida diaria. Por eso es que un buen diseño es que nos puede ayudar a tener un mejor país, ¿no? Aquí está Herbert Simon, que él fue premio Nobel de Economía, y él puso esta frase que me encanta, ¿no? Que es el diseño y la capacidad de pasar de una situación existente a una situación preferente. Sin duda alguna, esta es probablemente una de las mejores definiciones que se han hecho sobre lo que es el diseño. Y bueno, platicaba yo que es una actividad proyectual, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir hacia adelante? Y que nos permite planear escenarios futuros donde el cambio y la innovación deben ser constantes y deseables, ¿no? Pero alguien podría decir, bueno, ok, ¿cómo, si no se puede predecir el futuro, qué? Porque es muy difícil, digo, nadie conoce el futuro como tal, ¿no? Pero yo creo que sí hay posibilidad de poder decir qué es lo que puede ser una tendencia y qué cambios habrán de crear, ¿no? Entonces me puse a revisar qué han dicho los estudios, qué han dicho algunas áreas, y encontré que un grupo de economistas de Naciones Unidas, en el 75 aniversario de Naciones Unidas, encontró 5 tendencias, ¿no? Que son fundamentales, ¿eh? Cambio climático, esto es urgente. El cambio climático es algo en verdad urgente, 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 urgente. Yo estuve haciendo hace poquito un estudio, a principios de año, estuve haciendo un estudio para la Cámara de Diputados, que nos pidió el Congreso de la Unión, y me llamó mucho la atención porque me pidieron que el estudio lo hiciera a 25 años, al 2050, ¿no? Me dicen, a ver, Julio, ahí tienes que hacer este estudio y piensa, por favor, dinos qué es lo que te dice la gente de dónde estará el mundo en el 2050. Y entonces le pregunté a muchos, entrevisté como a 80 personas, ¿no? Líderes de sus áreas, particularmente en áreas de industrias creativas y culturales. Y todo el mundo me decía, había bien interesante porque cuando les preguntaba, oye, ¿dónde crees que México estará en el 2050? Algunos volteaban a ver el techo, ¿no? Lo digo con todo respeto. Se quedaban así como pensando, pues no sé, ¿no? Y otro me decía, qué pregunta tan interesante, no me lo había planteado, ¿no? Pero hubo una respuesta que dio uno de ellos que me dijo, y fue la mejor, la que al menos yo considero que fue la mejor respuesta. Uno de ellos me dijo, no lo sé, Julio, dónde estemos en el 2050, porque no sé si alcancemos a sobrellevar el cambio climático. Fue la mejor respuesta. Yo dije, wow, es verdad. ¿Cómo te voy a hablar de 2050 si no sé si el mundo va a colapsar por el cambio climático? Entonces no sé si estemos en el 2050. Se me hizo una súper respuesta, ¿no? Todo el mundo me decía, no, pues me gustaría verlo aquí o acá, pero esa me dejó girando, ¿no? En verdad. Bueno, lo que justo decían hace un momentito, 8,000 millones de gentes, no, bueno, es imposible para un planeta poder generar recursos para 8,000 millones de personas. Eso algo tenemos que hacer, ¿no? Luego la urbanización, ¿no? O sea, esto es algo importante, ¿no? Cómo se ha venido moviendo muchísima gente, desplazándose muchísima gente prácticamente del campo hacia las grandes ciudades, ¿no? Las tecnologías digitales serán cada vez más fuertes, mucho más fuertes,
pero también se nota que va a haber una mayor desigualdad, ¿no? Esto es grave porque puede generar muchísimas cosas que no pueden ser con un pronóstico agradable o favorable para el mundo, ¿no? Entonces es lo que dijo el grupo de economistas de la ONU en el 75 aniversario. Luego, según el Foro Económico Mundial, dijeron, tenemos que crear mejores compañías, ¿no? Y esto me parece cierto. Yo lo platicaba el otro día con un buen amigo, que yo creo que en México, a lo mejor estoy exagerando, pero no creo, que nos hace falta una nueva generación de empresarios, más comprometidos ecológicamente y más comprometidos socialmente. No empresarios que nada más quieran generar riqueza por generar riqueza, sino en verdad gente que sabe que va a lucrar, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Pero que también va a ayudar a generar empleos y a generar un mejor mundo, ¿no? Entonces necesitamos ese tipo de empresarios. Y yo veo que en las escuelas que tenemos en México no los estamos formando, ¿no? Entonces, sí necesitamos trabajar en una nueva generación de empresarios donde la innovación y el compromiso social y ecológico sean una constante. Bueno, otro punto que encontró el Foro Económico Mundial es que el planeta en el centro del debate, ¿no? O sea, prácticamente es, pues sí, todo lo que estamos haciendo, pero tenemos un hogar, un planeta que tenemos que cuidar, ¿no? Orientar el desarrollo tecnológico hacia el bien común, esto es importante también. El futuro del trabajo, yo creo que lo que hizo la pandemia fue adelantarnos el home office, ¿no? Que ya venía, pero lo adelantó, ¿no? Una sanidad del futuro, sí, creo que lo que trajo el COVID también es por una mala situación sanitaria que hubo en Asia, ¿no? En China, y necesitábamos una geopolítica verdaderamente global, ¿no? Creo que tenemos muchos conflictos a nivel mundial ahorita, ¿no? Y la verdad es que dicen que cuando estallan los conflictos es porque falló la política y la diplomacia. Y yo creo que algo de esto pasó en Rusia y en Ucrania, ¿no? Y es obvio que se necesita un sistema económico más justo. O sea, no es posible que en México, hice un estudio no hace mucho sobre esto, hace en el 2019 estaba haciendo yo un estudio sobre el punto de vista de la economía, aunque no soy un economista, pero estaba viendo cómo había sido el desarrollo. Y no es posible que en México tengamos los mismos niveles de pobreza que teníamos que hace 25 o 30 años. O sea, no es posible que, fíjense que este es un dato muy interesante. En México, el 53% de la población está considerada pobre. Y de ese, un 16-17% es pobreza extrema. Es decir, con menos de 50 pesos diarios. O sea, diarios. Es vergonzoso eso, ¿no? La pobreza extrema. Pero me di cuenta que esos porcentajes, el 52, 53%, es el mismo porcentaje de pobres que había hace 30 o 40 años. Entonces alguien dijera, oye, pues no hemos avanzado. No hemos avanzado. Yo diría que hasta hemos retrocedido y déjenme decirles por qué. Porque hace 40 años éramos 80, 70 millones de gentes y ahora hacemos casi 130. O sea, hay más pobres en México que hace 30 años, ¿no? O sea, el porcentaje dirían, pues se ha mantenido, no, al contrario, es para que se hubiera reducido, ¿no? Pero somos más mexicanos. Pasamos de 80 a 130 millones. Entonces quiere decir que hay más pobre, ¿no? Hay más pobres. Entonces, es grave, ¿no? Eso. Bueno, ok. Y luego, algunas cosas que hizo el MIT, ¿no? Que ellos marcaron tendencias para el 2030, que creo que estas van de la mano con las tendencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Muchas de estas. No, si no todas, pero muchas de estas. Entonces, vamos a vivir más, por supuesto, y habrá 1,000 millones más para el 2030. O sea que si ahorita somos 8,000 millones, quiere decir que para el 2030 seremos 9,000 millones de seres humanos. Es un número gigantesco. Más gente migrará a las ciudades y dejará de vivir en las zonas rurales, en el campo, ¿no? Cada vez estará todo más abierto, ¿no? Las redes sociales y todo van a tener una participación mucho más abierta, ¿no?
y por lo tanto la gente que usa eso pues va a tener una mayor exposición. El clima, ¿sí? Cada vez va a haber un mayor clima extremo. Me decía la doctora Dolores Barrientos, que es con quien trabajamos en Naciones Unidas, ella nos decía que este calor que pasó este año, recordarán que hizo un calor horrible, horrible, ya no era tanto un calor de temporada, sino que ya era un calor de cambio climático, ¿no? Me decía, este calor de este año y de los últimos 3 años, ya no es porque mayo sea caliente, es porque ya rompimos el balance, ¿no? Y cada año va a ser más caliente. Entonces, seguramente en el 2023 va a ser más extremo que ahora. Y si se fijan, también ahorita que estamos en noviembre, terminando noviembre, pero también ha sido muy frío ahorita. Hubo unos fríos en estos días, apenas en este mes, que tú dices, ¿cómo tan frío? Pues sí, ¿no? Bueno, tecnología limpia, debe de haber cosas, ¿no? La emisión de carbono tendrá que detenerse, ¿no? Cambios tecnológicos, el Internet de las cosas, bueno, pues ya eso es algo que ya está. Eh, ¿Cómo haremos las cosas importantes como humanidad? Hablan del populismo, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que cuando vemos Corea del Norte, cuando vemos Rusia, cuando vemos estas, pues son tiranías, con todo respeto lo digo, pero son tiranías, ¿no? Que se religen y se religen y se religen, pues ahí hay un nacionalismo y un radicalismo muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tenemos que trabajar más. Creo que México va muy lento, muy, muy lento en cuestiones de todo lo que es reciclado. Ahí vamos lentísimo, lentísimo, ¿no? Y bueno, los objetivos de la Agenda 2030 tienen 17 mandamientos, ¿no? Por llamarles así. El primero es el fin de la pobreza, ¿no? Hambre cero. No es posible que todavía a estas alturas haya lugares en el mundo donde la gente se muere de hambre. O sea, es increíble que todavía esté pasando eso, pues que haya tantos pobres, que la educación no sea de calidad. Igualdad de género, bueno, esto es fundamental, la igualdad de género. Agua limpia, digo, nosotros somos privilegiados, estamos aquí en la Ciudad de México y tenemos acceso a agua limpia, pero si van a Chiapas, si van a Oaxaca, ya quisieran ellos tener agua limpia que hay en otro lado, ¿no? Energía accesible y no contaminante, un trabajo decente y saneamiento económico. Creo que eso va mucho de la mano con un comercio justo. Es importante una industria de innovación e infraestructura, eso es fundamental, que haya una reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones y alianzas para lograr los objetivos. Y yo creo que aquí, este último de alianzas para lograr los objetivos, pues todos tenemos que sumar. Aquí prácticamente son esfuerzos de una triple o cuádruple hélice, ¿no? Gobierno, sociedad civil, por supuesto, universidades y iniciativa privada, ¿no? Entonces, así es como podemos trabajar, no trabajar aislados porque entonces no vamos a llegar a ningún punto. Y algo que tengo muy claro es que el fin de la pobreza y el hambre cero solo se logran si tenemos empresas competitivas, ¿no? Eh, Tenemos que hacer que nuestras empresas sean competitivas, que sean innovadoras, que sean sustentables, y con eso podríamos ayudar al fin de la pobreza y el hambre cero. Entonces, necesitamos entonces esa nueva generación de nuevos empresarios, diseñadores, empresarios que trabajen juntos y que creen nuevos productos. Es ahí donde está el reto, ¿no? Es ahí donde está el reto y tenemos que movernos en esa dirección. Y al ver estas megatendencias, ¿no? que acabamos de ver ahorita, vemos que es una constante el cambio climático, los cambios tecnológicos, el crecimiento demográfico y la urbanización, ¿no? Esos son así como los más que estuvieron presentes y por supuesto que el manejo de recursos, ¿no? Cambio climático, aquí está, vean la deforestación, la erosión del suelo, los huracanes, vean los osos, las vaquitas marinas. Qué pena, pero yo creo que perdimos la lucha de las vaquitas marinas. Lo más seguro es que ya no se salven, entonces ya habrá sido una especie más que pasó a la extinción. Los grandes incendios forestales bueno, son constantes también, ¿no? Y cambios tecnológicos, yo creo que no importa, aquí esto es muy interesante, ¿no? Eh, Podemos estar en Kioto, ¿no?
y esto me parece interesante, podemos encontrar unas geishas o unas maiko o gente en kimonos, con kimonos de hace 300 años, ¿no? Que se han heredado de familias en familias, de tradiciones en tradiciones, pero lo que quiero decir es que no hay una ruptura entre la tradición y la tecnología. Yo creo que eso es algo que llegó y con lo que tenemos que convivir y creo que el mundo lo ha hecho. Y no importa también qué tan lejano sea donde alguien esté, pues ya la cobertura del Internet está presente. Y yo creo que eso ayuda a estar conectados y también a ver y comprender otras formas de ser y de actuar en las diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, que alguien esté en África, que alguien esté en Australia, que alguien esté en Oaxaca, que alguien esté en Iztapalapa, donde quieran, pero puede ver lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Creo que el que estemos conectados es importante. Es importantísimo porque eso hace que fluya el conocimiento. Y solamente con el conocimiento y la creatividad es como podremos salir adelante. Urbanización, bueno, esta es China, la foto grande color gris es China, vean nada más, o sea, tremenda la contaminación. Luego la que está del lado derecho es Sao Paulo, ¿no? Vean, ahí está Sao Paulo. Y bueno, cómo se han ido abandonando ciudades o regiones en algunas partes y pues la gente migra, ¿no? Entonces hay un abandono al campo y un abandono a la tierra y a la provincia que es preocupante. Y bueno, cada vez son más gentes y más gentes y más gentes y más gentes en todos lados, ¿no? En todos lados. Yo lo veo aquí en la Ciudad de México, cada vez veo, llegan inmobiliarias, compran casas viejas o terrenos, tiran la casa y avientan ahí un edificio de 12, 14 o cuando menos 6 pisos, ¿no? Y bueno, cada vez tenemos menos recursos, ¿no? Menos recursos y cada vez será más importante cuidarlos y reponerlos. Eso es bien importante, ¿no? Eh, entonces, si vemos las 4 megatendencias que acabamos de revisar, el diseño está presente en cada una de ellas y juega un papel fundamental en que se alcance el éxito o en que fracasemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no estoy exagerando, no es algo retórico, perdón, cuando yo digo que el diseño es un elemento de cambio y un elemento que nos permite transitar a un mejor futuro, lo digo totalmente convencido. Y creo que ya lo había comentado, pero sí necesitamos una mayor responsabilidad social, o sea, y por supuesto una mayor responsabilidad ambiental. Eso es importante y más en un país con tantas desigualdades como el nuestro. Eh, Hay una organización a nivel mundial que se llama el World Design Organization. El director de ellos estuvo aquí hace como 3 semanas. Es una persona tiene una oficina en Montreal muy grande y ahí se maneja mucho de lo que se determina en diseño a nivel mundial. Y ellos han sacado estos puntos donde creen que el diseño tiene una incidencia mayor. Pero yo estoy seguro que el diseño, como impacta cada aspecto de nuestra vida, tiene incidencia en todo. En la pobreza, en el hambre, en la salud, en la educación, en la igualdad de género, en agua limpia. O sea, si lo observamos bien, el diseño tiene que ver con la paz y la justicia, con la vida de los ecosistemas, con la vida submarina, en verdad, ahí está. Entonces, yo creo que eso hace que nuestra profesión como diseñadores sea una profesión muy interesante, muy, muy interesante, con un gran potencial. Y para diseñar un mejor México y un mejor planeta, requeriríamos de más y mejores diseñadores, ¿no? O sea, mucho mejores preparados que los que hay ahora y mejores diseñadores con una mayor participación en tantos ámbitos como sea posible, ¿no? Eh, les hago un comentario rápido. Este año en el Premio Nacional de Diseño recibimos 357 proyectos. Fue un buen número, 357 proyectos, a comparación de otros años, fue un buen número, porque a pesar de la pandemia, los diseñadores siguieron trabajando. Claro que recibimos proyectos para el COVID y todo, pero hubo un proyecto que me gustó mucho. Particularmente siempre me llaman mucho la atención los proyectos que ingresan y que participan del sector médico, del sector médico. Entonces me tocó ver un proyecto que yo creo que es el que va a ganar, falta que el jurado bueno, ya vio varios, pero falta que, de hecho ya los tienen ahí, voy a checarlo nuevo la próxima semana, pero que seguramente ese va a ser uno de los proyectos más importantes,
que decidieron diseñar unas nuevas tijeras y instrumental médico para doctores. ¿Por qué? Porque las tijeras que se usan en los hospitales para las operaciones, para las cirugías, mucho de ese instrumental médico viene de otros países. Viene de Alemania, viene de Suecia, viene de Estados Unidos. Y la antropometría del mexicano, el mexicano tiene una mano más chiquita, ¿no? Entonces, le cuesta mucho trabajo manejar esas tijeras. Entonces, hubo una empresa que hizo un planteamiento de tijeras y de instrumental médico para mexicanos, para la antropometría del mexicano. Y bueno, digan ustedes si no es importante en una operación unos cuantos milímetros más o menos que cortes mal o bien porque tus tijeras no son las adecuadas para el tamaño de tu mano, yo creo que hace la diferencia, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces, erradicar la pobreza, tener una educación de calidad, luchar contra la desigualdad, la injusticia y el cambio climático son los más apremiantes. Y repito, en verdad, creo que ahí se pueden hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Yo creo que el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el número 8, que es el que habla de las políticas orientadas al desarrollo y todo esto, ahí yo creo que el emprendimiento, la creatividad y la innovación son fundamentales. O sea, eso no tiene vuelta de hoja y eso es algo que debemos, quienes estemos en el sector educativo, tenemos que hacer algo importante en que nuestros alumnos se atrevan a emprender, en que sean más creativos y que esa creatividad nos ayude a ser innovadores, ¿no? Yo creo que eso tiene que hacerse mucho en las micro y en las pequeñas y medianas empresas si es que en verdad queremos dejar atrás todo el subdesarrollo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que platicaba. Creo que estamos presentes en todos los OEDC. Y fíjense qué interesante. Este es un estudio que hicieron en Finlandia, en la Universidad de Aalto, y me llamó mucho la atención porque hicieron una comparación de cuáles eran los países con el nivel de diseño más alto. Esto ya tiene 20 años, nunca lo volvieron a hacer. Yo creo que valdría la pena que se hiciera aquí un grupo en México y midiéramos esto y podemos pedir colaboración con otros países y todo para medir nuevamente el nivel de diseño. Lo hicieron una vez, pero me pareció muy bueno, porque decían, a ver, tú dinos en qué nivel de competitividad estás, en qué nivel de innovación, y luego lo cruzamos contra tu nivel de diseño. Y fíjense qué interesante, por ejemplo, en el 2005, el país con el mejor nivel de diseño en el mundo era Japón, en el 2005, ¿no? Pero también en el 2010, Japón era el número 1 en su nivel de creatividad. Y bueno, aquí están, ¿no? Aquí están todos, se van moviendo, pero prácticamente ahí están. Y cuando lo vemos, pues nos damos cuenta por qué son esos países como son, ¿no? Aunque ya se movió, ahora China y Corea han avanzado muchísimo, ¿no? Han avanzado muchísimo, pero siguen siendo los mismos. Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Dinamarca, esos países, Canadá, que se han estado moviendo muy bien, Inglaterra, y bueno, ahí están. Ese me parece un dato muy interesante porque alguien pensara que no se puede medir el diseño de un país. Y la verdad es que estos gentes en Finlandia lo hicieron súper bien, ¿no? Bueno, y ahí está. Y me gusta este mapa. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la geografía, pero yo cuando lo veo, veo la extensión de México y digo, pues México es un país muy grande, ¿no? Ahí si lo ven, pues México es un país muy grande y pues hay de todo, ¿no? Pero la verdad es que ahora si lo vemos, nos damos cuenta que no es la extensión del país lo que hace a un país competitivo, ¿no? Si ven, pues Inglaterra es competitivo, Suiza es competitivo, Corea del Sur es competitivo, Japón es competitivo, Singapur es competitivo, y cualquiera de ellos, inclusive yo me atrevería a decir que si los pongo juntos, todos caben en el territorio de México. O sea, México tiene más territorio que si suman Inglaterra, más Suiza, más Japón, más Corea, más Singapur. Pero no somos competitivos como ellos, ni tenemos el nivel de vida de ellos, ni tenemos las facilidades ni el conocimiento que tienen ellos. Entonces es claro que ya no es un determinante de la competitividad de un país su extensión territorial. La verdad es que no.
Lo fue por muchos años, ¿no? Dime de qué tamaño es tu país, te diré qué tan rico eres. Pero no es eso, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos que muchos de los países carecen de petróleo, muchos países carecen de llanuras, carecen de bosques, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Pues, ¿qué tiene Singapur, no? Y ahí está, ¿no? ¿Qué tiene Suiza? Pues ahí está. Entonces, la verdad es que, fíjense qué interesante, Suiza es el país que más chocolates hace en el mundo, pero una planta de cacao no puede generarse en Suiza, no puede darse en Suiza, porque necesitan de un clima tropical, ¿no? Ecuatorial. Entonces, no es tu territorio, es lo que hace la diferencia es la capacidad creativa e innovadora que tiene su gente, la gente de ese país, pero no es el territorio. Y eso es algo importante, ¿no? Bueno, aquí está un poco lo que decía, la verdad es que la riqueza de un país está más en su gente preparada, en sus científicos e innovadores, que en el tamaño del territorio, ¿no? Y para eso necesitamos gente preparada, gente con un alto nivel de especialización, gente con nuevos criterios, con nuevos conocimientos, con nuevas actitudes, con nuevas aptitudes, y eso solamente se logra a través de una educación. Entonces, ¿qué debemos enseñar nosotros a las nuevas generaciones, quienes estamos en la parte de la educación? Pues las 4C, a que sean creativos, a que desarrollen un pensamiento crítico, a que tengan un sentido de colaboración y por supuesto que puedan comunicar todo eso. Todo eso es fundamental, ¿no? Son las 4C. Yo le agregué una quinta C, ¿no? Que es el coraje, ¿no? Un alto sentido de resiliencia, que seguramente las cosas no van a salir bien a la primera, pero entonces necesitamos que se sigan haciendo hasta que salgan, ¿no? Entonces, yo digo que es bien importante que las nuevas generaciones aprendan que no siempre se puede todo, que no siempre sale a la primera y que es una lucha constante, un esfuerzo constante para alcanzar los objetivos que uno se plantea, ¿no? Entonces, bueno, me encanta esta foto de esta eh, atleta de fondo, Sapida Morán, ahorita no recuerdo su nombre de pila, pero solamente recuerdo que Sapida Morán, pero me cae muy bien porque es de Guadalajara, es una atleta muy rápida, puso el nombre de México en alto, ¿no? Y yo sí creo, yo estoy convencido que tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas en este país, ¿no? Eh, bueno, creo que ya para ir acercándome a la conclusión de esto, creo que, y eso lo escuché una vez del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, que él decía que muchos de los problemas que enfrentamos, no solo como país, sino como humanidad, tienen su origen en una falta de educación, ¿no? Pero que también en esa educación se halla su solución, ¿no? Y yo creo, y así lo dice la ONU, que solamente con una educación puede haber una movilidad socioeconómica ascendente. Es decir, cambiar, ¿no? Y pasar a una mejor calidad de vida, pero solamente con la educación, ¿no? Eh, Esa frase de Jean Piaget me gusta mucho, ¿no? Porque dice aquí que las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas personas no deben de repetir lo que ya se hizo anteriormente, sino que tienen que ser creativos, inventivos y descubridores, y tienen que ser críticos y verificar y no aceptar, ¿no? Y eso es meramente un pensamiento divergente, ¿no? Alguien que se atreve a tener un pensamiento crítico diferente, pero eso diferente quiere decir atreverse a pensar de una manera nueva, de una manera más incluyente y más aceptada, ¿no? Y por supuesto una gran empatía. Y esta frase me encanta de Bartlett Hayes, que esta está en una placa en la biblioteca de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en la biblioteca en San Carlos, que dice que en verdad, y yo coincido totalmente, ¿no? Que el problema de la educación consiste en que enseñamos hoy lo que aprendimos ayer a estudiantes que habrán de vivir en el mañana, ¿no? Y esta frase es increíble. Y yo creo que es eso. Yo me he encontrado, y lo digo con todo respeto, muchos colegas que ya están obsoletos. Le decía yo a mi esposa no hace mucho, le decía, oye, ahora me queda claro por qué existe el año sabático, ¿no? Porque yo mismo siento, yo que regresé de Japón hace muchos años y regresé de Inglaterra hace también ya varios años,
y aunque trato de mantenerme constante, siento y actualizado, siento que a veces ya me rebasa la realidad, ¿no? Y que van muy rápido. Y me doy cuenta cuando escucho a mis alumnos aún de doctorado o de maestría y mucho más con los que llego a tener de licenciatura, que me hablan de cosas y yo digo, wow, me están hablando de algo que a lo mejor no alcanzo a comprender en su justa dimensión. Y me queda claro porque somos generaciones diferentes. Y me queda claro porque a lo mejor la información que yo tengo, mucha de la información que yo tengo, ya empieza a ser un poco obsoleta, ¿no? Y miren que créanme que leo mucho y reviso mucho y todo, pero digo, qué bárbaro, o sea, necesito actualizarme más. Ahora entiendo por qué existen los años sabáticos, ¿no? Y me quedo pensando qué pasa con todos mis colegas profesores que nunca hacen un sabático. ¿Estarán actualizados? ¿De veras estarán actualizados? ¿O repiten lo mismo de siempre? ¿No? Bueno, entonces es un reto ahí que tenemos. Y ahora veo que hay muchas especialidades, ¿no? O sea, veo nuevas carreras que yo digo, wow, esa carrera, mi hija, tengo una hija de 15 años y me decía, papá, yo quiero estudiar astronomía, ¿qué? Bi- astronomía, bio, quién sabe qué. Y le digo, ¿y eso qué es? Y dice, son aquellos científicos que estudian a través de lo que cae en los meteoritos la biología de lo que hay o pudo haber en ese mundo del cual se desprendió el meteorito. Entonces ves quizás otros materiales, ves otras cosas. Y yo le digo, ¿y dónde se estudia eso? O sea, oye, yo nunca había oído hablar de alguien que estudiara buscando la biología de una piedra, de un meteorito. ¿Y dónde es eso? No, pues ya empieza a ver, ok, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta que el mundo ya me rebasó y bueno, pues hay que estar súper actualizados, ¿no? Y en mi área, mi área que es el diseño, pues me he encontrado nuevas áreas, ¿no? Diseño de servicios, diseño de experiencias, diseño centrado en el usuario, diseño interactivo, diseño para redes sociales, para los nuevos medios, diseño de organizaciones, diseño estratégico, diseño de innovación estratégica, diseño para negocios, diseño para o sea, se ha proliferado muchísimo el diseño, más allá del diseño que todos conocíamos, ¿no? Lo cual me da gusto, pero aquí la pregunta es si estamos listos los profesores para atender las demandas del mercado y las demandas que van a requerir las nuevas generaciones de alumnos que entren y que quieran dedicarse al diseño de servicios, ¿no? ¿Estarán listos los planes de estudio para eso? ¿No? Me encontré que ahora hay quien está trabajando en programas de impresión en 3D de órganos sencillos, por ejemplo, como una vejiga, ¿no? ¿Cómo se va a hacer una vejiga con un material en una impresora 3D? Wow, eso me parece interesantísimo. Y también hay una relación muy estrecha. Lo he estado platicando con un compañero de la UNAM que está haciendo cuestiones de inteligencia artificial y realidad aumentada. Interesantísimo, ¿no? Entonces también ahí se requieren diseñadores. Entonces es un área nueva, ¿no? Lo de los robots cada vez viene más fuerte. Cada vez viene más fuerte. Yo creo que hay que trabajarlo mucho más y una vinculación de ingeniería, diseño y bueno, y nuevos materiales. Entonces es interesante. Arquitecto de nuevas realidades, ¿no? Y dije, ¿qué es eso, no? Bueno, pues están hablando de todo este mundo, de una nueva realidad, de cosas, bueno, pues un poco lo que está haciendo Facebook en Meta y todo esto, ¿no? Pues sí, ahí hay un potencial y se están haciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy creativos, yo creo que tenemos que aprender y educar a nuestras mentes a que sean capaces de generar escenarios, ¿no? Que de nada sirve tener una gran imaginación si no creamos algo, y que la creatividad es fundamental para el diseño, ¿no? Y que es el diseño lo que le da forma a la creatividad y que el diseño también es un puente entre la imaginación y la innovación prácticamente, ¿no? Y vean, estos ejemplos me gustan. Vean cómo alguien empezó a dibujar, ¿no? Yo creo que la mejor manera de manifestar una imaginación es a través del dibujo y luego cada vez fue tomando más forma y de pronto, ¡pac! Ahí está, y de pronto alguien lo puso, ¿no? O sea, fíjense qué interesante cómo alguien imaginó y el dibujo es, si yo les platico de algo, a lo mejor cada quien de nosotros va a imaginar cosas diferentes, ¿no? Pero el momento que lo empieza a dibujar, empieza a tomar forma y nos empezamos a entender, ¿no? Entonces estos coches, ¿no? De Honda, por ejemplo, alguien imaginó este coche,
alguien lo imaginó así y de pronto está en la calle así, ¿no? Entonces, fíjense el poder de la imaginación. O este es, creo que es el ejemplo más interesante. Alguien imaginó un ratón, ¿no? Un ratón que podía bailar, que podía cantar, que podía hablar, que todo. Y de pronto, hasta novia tiene, ¿no? Hasta novia tiene. Y de pronto, pues alguien lo dibujó, creyó en su sueño y ahí está. Y se generó uno de los emporios de entretenimiento más grandes a nivel mundial, ¿no? O sea, todo por un ratón que hablaba y bailaba, ¿no? O sea, si lo vemos, pues eso es Mickey, Mickey es todo eso, ¿no? Prácticamente fue la base de Disney y de todo lo que se volvió, ¿no? Y bueno, tuvimos también una plática con Tadao Ando hace como 3 semanas, 4 semanas, 3 semanas más o menos. Y este gran arquitecto japonés, mucha gente dice que es el mejor arquitecto del mundo, seguramente, con una gran capacidad creativa, con una gran capacidad de proyección, de imaginar. Y bueno, esto pues no es nuevo, ¿no? No es que yo esté hablando de algo nuevo, simplemente ya hubo gente como Leonardo que tuvo una capacidad de imaginar y de proponer, que desafortunadamente no tenía la tecnología que hoy puede haber, ¿no? O que habrá en el futuro, pero imaginación no le faltó, ¿no? Y hasta la bicicleta, ¿no? Ahí está, ¿no? La biblioteca perdón, la bicicleta que inventó Leonardo. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Una Shimano, ¿no? Japonesa también. Entonces dibuja más, esta me encanta porque, pues sí, tienes que dibujar más. Tienes que hacer salir tu imaginación, pues como dibujando, ¿no? Entonces hay gente que yo les llamo imaginantes, gentes que imaginaron mundos y escenarios, ¿no? Como J.K. Rowling de Harry Potter, como Steve Jobs, como Bill Gates, que imaginaron algo y lo hicieron, ¿no? Y que revolucionó el mundo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué futuro queremos? Pues yo creo que es un futuro, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque no es la pregunta nada más para unos cuantos, es de todo, de los jóvenes, de los adultos, de todo el mundo, ¿qué futuro queremos, no? Y todos tenemos que incidir en ese futuro que queremos. Es más, yo lo aterrizaría, ¿qué México queremos, no? ¿Qué país queremos en el futuro? Eh, Está claro que los problemas cada vez son más complejos, ¿no? Y no los puedes solucionar desde una sola disciplina. Tienes que sumar saberes y aquí es fundamental, ¿no? Ahora tenemos lo que llamo yo los problemas viejos y los problemas nuevos y todos tenemos que sumar, ¿no? Y yo sé que no todos sabemos todo, cada quien tiene su área, su disciplina, pero entre todos juntos podemos saber todo, ¿no? Y eso creo que es fundamental. No es una cuestión de dinero, ¿no? Yo recuerdo que siempre dicen, es que en México no hay dinero no hay dinero para poder hacer cosas. Y yo este comentario de Steve Jobs que pongo aquí, lo saqué de la revista Forbes, de una entrevista que le hicieron hace unos años a Steve Jobs antes de que muriera, y le decían, oiga, es que hay empresas que pues, no es una cuestión de dinero, ¿no? Steve Jobs decía que cuando ellos sacaron la Mac, IBM gastaba muchísimo más dinero en investigación y desarrollo que Mac. Y Mac no tenía dinero. Apple y sacó la Mac. Y dice, no es los recursos, sino quién es tu equipo, cómo diriges tu equipo y cómo los llevas a donde te has imaginado, ¿no? Entonces ahí está. Esto, bueno, pues ya lo vimos, no deja de admirar, hay que aprender muchísimo de la cultura y todo. O sea, me encanta, lo vi ayer en las noticias de cómo ahora en Qatar están limpiando, los japoneses pusieron el ejemplo limpiando los estadios, mientras que nosotros tenemos aquí unos vándalos, porros peleándose. Entonces, hay muchísimo que aprender, tenemos que educar a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Y hay cosas que no dejan de impresionarme. Aquí se puede ver la mano de un médico operando a una mujer, ¿no? Al feto, ¿no? Y fíjense, y esto ya se hizo en México, ¿no? Entonces están operando. Es increíble, vean la manita, es súper tierna esa manita agarrando el dedo del médico, ¿no? Lindísimo. Bueno, pues esto ya se hace en México. Esta me encanta, le comentaba ya a la doctora Mónica Báez que desde el Sky, desde este edificio que está en Umeda, en Osaka,
creo que es el Skyview, no recuerdo cómo se llama este edificio, pero bueno, desde ahí se puede ver este puente que atraviesa el edificio, abajo pasa el tren, ¿no? Y bueno, es atreverse a hacer cosas diferentes, a ser diferente, a pensar diferente, y bueno, lo solucionaron súper bien en Japón, ¿no? Entonces, aquí en México ya hubiéramos hecho una marcha y expropiado el terreno, y bueno, no sé qué tanto, pero bueno, de que se puede, ¿no? Y bueno, finalmente, cada año seguimos con el premio, a pesar de que hubo pandemia y todo, hemos seguido con el premio. Creo que el premio es un buen ejercicio de lo que hay en diseño en nuestro país y lo que se plantea y lo que se hace. Falta mucho por hacer, pero pues ya dimos el primer paso y ya llevamos 7 ediciones, ¿no? Y yo creo que coincido con lo que dice Víctor Margolín. La verdad es que el diseño es una de las herramientas más poderosas que tenemos para poder hacer un cambio, ¿no? O sea, pues el diseño es un elemento estratégico para poder cambiar nuestra realidad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchísimas gracias, Julio. Siempre muy inspirador escucharte. La verdad es que creo que sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no? Y como decías también, creo que para las no tan nuevas, y el poder pensar, ¿no? En esta parte del futuro. A veces nos llenan mucho de estas publicidades en donde no, preocúpate por el presente, no pienses en lo que pueda suceder porque no tienes la certeza de que va a suceder, pero bien lo mencionabas, ¿no? Creo que sí debemos prepararnos, creo que sí debemos adelantarnos, porque justo eso es lo que nos va a poder dar oportunidad de querer o de tener más bien ese mundo que nosotros queremos, ¿no? Ya no hablemos solo de un país, sino como tú lo comentabas, de esta casa que yo también coincido contigo, ¿no? Es el primer lugar en el que tendríamos que estarnos preocupando y de ahí pues trasladarlo a escalas más pequeñas, ¿no? Para poder mejorar estas condiciones, para poder tener una calidad de vida mejor en cualquier ámbito, independientemente del nivel socioeconómico, de la ubicación, de la latitud en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Me parece que ahora continuamos con un espacio de preguntas. No sé si quienes estén acompañándonos, conectados, muchísimas gracias también a quienes se conectaron. No sé si quieran en el chat abrir alguna pregunta. Por ahí veo que hay una, pero no alcanzo a ver. Hernán comenta, dice, muy relevante la información, doctor, ¿habrá posibilidad de compartir la información o se publicará en un medio? Hernán, bueno, estamos grabando la plática, entonces pues vamos a compartir la liga para que ustedes puedan escucharla, si llegaron un poquito tarde, para que puedan desde el inicio ver lo interesante que nos ha contado el doctor Julio, y bueno, podrán también tener ahí más referencias, ¿no? De todos los autores, las frases. A mí me encanta cómo vas hablando, ¿no? Con diferentes autores y nos vas ejemplificando desde diferentes ramas, desde diferentes puntos de vista, cómo el diseño es parte de nuestras vidas. Queramos o no, sepamos de él o no, está ahí y pues para muchos de los que estamos en estas disciplinas creo que es una gran oportunidad de poder, como tú lo mencionabas, ¿no? Cambiar esas pequeñas cosas que para muchos a lo mejor ya damos por sentadas, ¿no? Ya es como, bueno, pues funciona, así es, ¿no? Ya nos conformamos y creo que esa es una parte bien importante, ¿no? El no permitirnos vivir con a lo mejor errores, con incomodidades, porque sabemos que podría haber cosas mejores. Entonces creo que eso es algo bien interesante. Pues no hay preguntas, no sé si alguien quiera abrir su micrófono, si pueden levantar su mano, y si no, yo sí tengo algunas preguntas, Julio. La verdad es que me surgió una ahorita, ¿no? De todo lo que escuchábamos, de lo interesante que nos has platicado. ¿Cómo hacer, ahorita les demos la palabra, Hernán, un momentito, por favor, cómo hacer que se nos vaya esta mala idea que tenemos, este prejuicio, diría yo, de que el diseño tiene que ser costoso, o que el diseño es costoso y que por eso es a veces inaccesible? Claro. Fíjate que yo creo que el problema es que no se ha comprendido bien la palabra diseño, ¿no? Entonces, a veces la asociamos particularmente a cuestiones, por ejemplo, como de moda, ¿no? Y ahí entra una parte subjetiva. Y la parte subjetiva es que te puede o no te puede gustar, ¿no? Entonces, estaba yo en una tienda departamental no hace mucho
y vi que había un corner que decía diseño de cejas, ¿no? O sea, que iba a ir alguien y ahí te depilaban tus cejas y todo, ¿no? Y luego vi un dentista que decía diseño de sonrisas, ¿no? Y no hace mucho en las pastelerías El Globo ponían diseño de pasteles de 15 años. Ahora, si entendemos que el diseño es darle forma a algo, las tres son correctas, ¿no? La de las cejas, la de los dientes y la del pastel, ¿no? Entonces, cuando de pronto se encuentra que alguien puede, sin haber estudiado diseño, darle forma a la ceja de alguien o estudió y algo y le da forma, están diseñando, pues sí, sí es correcto. O sea, no está mal, ¿no? No está mal. Entonces, por eso el diseño tiene como diferentes acepciones y depende desde qué momento. Y esa parte de poder definir bien el diseño es lo que lo hace difícil. Pero también tiene que ver mucho en que alguien dice, vas a una tienda departamental y dicen, oh, es que este suéter es de diseñador. Entonces digo, bueno, ¿y el otro suéter no lo diseñaron? Entonces, ¿el otro qué suéter no es de diseñador? Pues también hubo un diseñador, ¿no? Entonces creo que es esa parte, o que hacen un florero o un banquito y lo ponen en Polanco y pues resulta que es el florero, ¿no? Pero pues entonces que las otras sillas no fueron diseñadas. Entonces, existe esa parte, pero yo creo que sí hay que tener muy, muy claro y que el diseño en verdad no tiene por qué ser caro, ¿no? No tendría que ser por qué ser algo caro y algo de lujo, ¿no? La verdad es que no debería serlo así. Y creo que todos los que estamos aquí coincidiremos en que Muji, yo creo que todos conocemos Muji, es el mejor ejemplo de un diseño de altísimo nivel a un precio accesible. ¿Están de acuerdo? O sea, desde lápices, todo, muebles, todo. Y han sido tan exitosos que están en muchísimas partes del mundo Muji, ¿no? Entonces, y con ropa, ¿están de acuerdo? También tiene ropa, ¿yo? O estos de Uniqlo, ¿se acuerdan? También los de Uniqlo que están en todas partes en Japón y hacen una ropa increíble, accesible y bien diseñada, ¿no? Entonces realmente no tendría que ser por qué ser caro. Pero bueno, hay para todo, ¿no? Hay gente que podría pagar algo carísimo, hay gente que puede comprar algo mucho más accesible, pero eso no tendría por qué ser una limitante del diseño, ¿no? Y un comentario rápido. Recuerdo que haber leído que cuando el director de diseño de Apple renunció, el que estaba con Steve Jobs, es un británico que se llama Jonathan Ive, cuando él renunció, las acciones de Apple se cayeron 10,000 millones de dólares en un día. Nada más porque el director de diseño de Apple dijo, renuncio. O sea, fíjense el poder del diseño en esas empresas, ¿no? O sea, la importancia del diseño. Entonces, pues sí, puede ser algo que es para ciertos extractos sociales, pero la verdad es que puede haber cosas muy bien diseñadas, muy accesibles también, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Julio. Hernán, por ahí habías levantado tu mano. No sé si quieras aún preguntar algo. No sé si siga por acá. Si no, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Adelante, Emiliano, por favor. Yo tenía una pregunta. O sea, ¿cómo usted ve la forma en la que podamos nosotros superar como las barreras que tenemos inventadas como nuestra forma de pensar, de nuestra cultura? ¿Cómo podemos superar esas para como explotar aún más nuestra creatividad? Muy buena pregunta, fíjate. Pues mira, yo creo que una forma de fomentar nuestra creatividad y también romper esas barreras es leyendo, ¿no? Yo estoy convencido de que cuando uno lee, ¿no? De que cuando uno lee, alimentas tu imaginación, ¿no? Entonces, si estás, por ejemplo, leyendo Tom Sawyer, ¿no? Vamos a suponer Tom Sawyer, que es muy bonita, ¿no? Y están leyendo el capítulo en que el Tom entra con Becky a la mina y los va correteando Joe el indio y creen que los va a matar, etcétera, etcétera. Pues al momento que lo vas leyendo te vas imaginando, dice Tom prende la vela y Becky lo toma del brazo y bla, bla. Vas imaginando, vas creando ese escenario en tu mente, ¿no? Y entonces yo creo que si podemos leer y generamos escenarios en nuestra mente, automáticamente creo que empezamos a ser más creativos. Pero creo que sí necesitamos romper un poco esos moldes y quitarnos el miedo al fracaso, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental también. Tenemos mucho miedo a fracasar y mucho miedo, no nos atrevemos a muchas cosas porque nos da en verdad miedo a fracasar, ¿no?
Y yo creo que, o equivocarnos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que debemos de quitarnos eso. Yo hablaba con un amigo que tiene un despacho bastante grande aquí en México, yo creo que ya debe de tener cerca de 100 empleados, es uno de los despachos de diseño más grande del país, y me decía que últimamente, dice, bueno, platicamos un poquitito antes de la pandemia y hace poquito que lo vi, le volví a preguntar lo mismo, que ahora él contrata, porque ha estado creciendo mucho su despacho, que ahora él contrata diseñadores y ingenieros, todo, pero que sean deportistas. Yo le digo, ¿por qué? Dice, déjame decirte por qué. Porque esos deportistas están acostumbrados a dar su mejor esfuerzo. Y si no lo hicieron, no lo lograron a la primera, por ejemplo, correr 100 metros en tantos segundos, ¿no? Pues entonces, mañana lo volverán a practicar y pasado mañana, hasta que alcancen la velocidad que quieren y romper ese tiempo, ¿no? Dice, entonces ellos están acostumbrados al fracaso, pero también están acostumbrados a seguir adelante, a seguir adelante. Y en algún momento el fracaso quedará atrás, que no es fracaso, es simplemente entrenamiento, ¿no? Entonces, a tu pregunta es bien interesante, ¿cómo dejar todas estas cosas, ataduras que tenemos? Pues yo creo que importantísimo es leer, ¿no? Leer, generar nuevos escenarios en nuestra mente, ser creativos, pero también, por supuesto, tener determinación, ¿no? Por eso yo ponía la quinta C, ¿no? Del coraje, ¿no? Y ser tolerantes a cuando las cosas no salen bien, ¿no? Ser tolerantes. Yo creo que podríamos romper entonces esos paradigmas y esas cosas que nos atan y solamente así vamos a poder cambiar la forma de pensar del mexicano, ¿no? Por supuesto, muchas Espero haber gracias. podido responder tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, Emiliano. Vania, por favor, si deseas comentar, preguntar algo, adelante. Gracias, Mónica. Julio, muchas felicidades y gracias por esta plática. La verdad es que a mí me dejaste reflexionando sobre varias de las ideas. Yo no sé nada de diseño, mi formación es totalmente distinta, pero me llamaron mucho la atención o me interpelaron ideas que nos compartiste sobre la educación, evidentemente sobre las metas del desarrollo sostenible y sobre la manera en la que hacemos las cosas desde las diferentes sociedades. Decías que es lo que a nivel de sociedad general le podríamos aprender a los japoneses. Y creo que es algo que quienes estamos familiarizados con Japón escuchamos de manera recurrente, ¿no? Y entonces muchas veces luego también nosotros decimos, a ver, también las cosas en México se hacen de manera distinta y también tenemos lecciones que dar al mundo. Entonces, estaba reflexionando en estas ideas que nos compartías y además pusiste uno de mis autores favoritos, que es Noah Harari, Sí, claro. y en su libro, creo que es en el Homo Sapiens, él Mm, tiene una idea que a mí me tuvo reflexionando por semanas, si no es que por meses, que hablaba de cómo tenemos esta narrativa de que el Neandertal y el Sapiens pareciera que van en una línea, ¿no? Y es como que todos nos imaginamos esta como evolución del hombre chiquito encorvado al alto que ya está sobre dos pies. Y entonces él dice que no, que esta es una narrativa así, lineal, cuando en realidad el Neandertal y el Sapiens convivieron durante muchos años y que unos estaban inmersos con otros, estaban en sociedades mixtas, y que al final lo que permitió que el Sapiens sobreviviera al Neandertal fue que el Neandertal, perdón, el Homo sapiens tenía la capacidad de confiar en su prójimo. Y entonces que a la hora de cazar un mamut, por ejemplo, el Neandertal quería hacerlo por sí mismo, y eso es imposible. Cuando el Homo sapiens podía decir, bueno, organicémonos así, y va a haber alguien que va a tener que correr muy rápido para ver del mamut, mientras otros lo lazan y el otro la flecha, ¿no? Y ahí él ubica la creación del Estado, porque entonces el Estado no es nada concreto, es simplemente esta confianza en tus mm, pares de que vas a delegar y que al final va a haber un bien común. Y entonces mi pregunta para ti va, entonces, a mí esto me vuela la cabeza porque yo claro. estoy en ciencias sociales y lo veo como en la razón de ser del Estado. Pero entonces a mí me gustaría saber tu opinión
en temas de diseño, ¿no? O sea, nos hablas de estas firmas súper exitosas que a veces tienen un líder muy claro, como lo es Apple, pero otras veces no, otras veces la marca misma. Y creo que esta comparación o esta idea de Noah Harari es aplicable para el Estado, pero igualmente es aplicable para las marcas, ¿no? De cómo se crean estos grandes equipos que confían el uno y el otro y que además se recargan o se suben en los hombros de gigantes del diseño que ya existía anteriormente. Entonces, no sé si tuvieras alguna reflexión en torno a esto, ¿no? Del trabajo colaborativo específicamente. Sí, fíjate que cuando yo hablaba de las 4C, que se sugiere que deben ser lo que se tiene que enseñar para los nuevos desafíos de este milenio, decían que son la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, y bueno, yo ponía la parte de coraje también, ¿no? Y creo que sí, es muy importante que colaboremos. Alguien me dijo una frase que un día que se me quedó grabada, que decía que en México no trabajamos en equipo, que trabajamos en bola, ¿no? Entonces, muy fuerte, yo dije, qué barbaridad. Y dije, híjole, pero tienen razón, ¿no? Y algo debe de haber, porque miren, déjenme, no es mala vibra, pero no sé, en los deportes en conjunto no nos va bien, pero en los deportes individuales sí. Esta Paola Morán, la que les puse, la corredora, ¿no? Son individuales. Vean, en box los mexicanos son muy buenos, ¿no? Pero en equipo, digo, no tengo nada contra el partido del sábado, lo aclaro de una vez. Yo sé que Argentina es Argentina y tienen a Messi y lo que quieran, pero en equipo no somos muy buenos, individualmente sí. Entonces creo que nos hace falta ser empáticos, ¿no? Esa parte me parece que es muy, 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 muy interesante. Pero también recuerdo que yo leía y lo he estado reflexionando mucho, que efectivamente en México carecemos de liderazgo. O sea, nos faltan líderes, ¿no? Y alguien dijera, no, sí, pues no. Simplemente véanlo, ¿no? Véanlo. Se los pongo un ejemplo súper sencillo, ¿no? En casi todos los lugares donde vivimos hay administradores. ¿Están de acuerdo? El administrador del edificio, el administrador de la privada, el administrador de la colonia. Vean quiénes quieren ser administradores. Nadie. Todo el mundo exige y grita y reclama y todo. Pero ¿quién quiere llevar el liderazgo de la colonia o de la calle? Nadie, ¿no? O sea, la verdad es que hay una cuestión ahí muy rara que dicen que en México tenemos falta de liderazgo, que no tenemos líderes. Y yo creo que en parte es cierto, ¿no? O sea, yo creo que muchas de las gentes que liderean cosas lo tuvieron que hacer porque nadie se aventó. Y dije, bueno, pues lo voy a tener que hacer yo. Y se volvió el líder. Pero no porque se hubiera propuesto ser el líder, ¿eh? Entonces, yo creo que sí nos hace falta eso, ¿no? Esas empresas que con esos grandes líderes, pero necesitamos gente con visión, ¿no? Con visión. Voy a decir algo que no es agradable, conste, lo aclaro de una vez, pero yo he leído a Oppenheimer, a Javier Sala, a Yuval Harari, a todos estos, procuro leerlos, y no es, conste que ofrezco una disculpa, ¿eh? No me he encontrado un solo autor mexicano que me diga lo que me dicen ellos. Es fuerte, ¿eh? Pero no me he encontrado un mexicano que me escriba como me escribió Yuval Harari en Sapiens o en... No me he encontrado un solo mexicano que me diga lo que me dice Oppenheimer. No me he encontrado Javier Sala. Y, bueno, si leen sus autores, todos son extranjeros. Yo digo, ¿por qué no tenemos a alguien en México que piense así? Y lo veo en mi disciplina en diseño. Raro encuentro un mexicano que piense como piensan estos señores que les mencioné, Richard Buchanan, Víctor Marjolín, Josh Hesketh. Yo digo, ¿cómo le hicieron para pensar eso, no? Entonces, suena fuerte y feo lo que estoy diciendo, pero es una realidad, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos alimentar nuestra creatividad, alimentar nuestra imaginación, alimentar nuestros conocimientos, porque estoy convencido que la única forma en que vamos a salir adelante y vamos a ser un pueblo innovador es cuando sumemos la creatividad y nuestro conocimiento. De nada nos sirve ser muy creativos si no tenemos conocimiento, y de nada nos sirve tener mucho conocimiento si no somos creativos. Es un binomio, es como esta pelota de tenis, ¿no? No pueden estar separadas de ninguna manera la creatividad y el conocimiento, porque
una individualmente no nos va a ser de suficiente. Necesitaremos tener conocimiento para ser creativos. Y solamente así tendremos patentes y solamente tendremos cosas así. Pero vean, ¿dónde están nuestras empresas de autos? ¿Dónde está el YouTube mexicano? ¿Dónde está el Google mexicano? Bueno, hasta el TikTok. ¿Dónde está el TikTok mexicano, no? O sea, la verdad es que no tenemos eso. Y uno dice, pues, ¿por qué? Quizás porque nos faltan esos liderazgos y nos faltan esas personas con visión, con conocimientos y con creatividad que ayuden a transitar hacia allá. ¿Mm? Yo creo que va por ahí. Muchas gracias, Julio. Gracias, Vania. Tenemos varios comentarios aquí en el chat. No sé cómo andemos de tiempo, Vania, porque tampoco queremos abusar del tiempo de nadie, ¿verdad? Pero creo que hay todavía comentarios tenemos muy unos interesantes. De acuerdo, entonces me voy a permitir leer los que han ido llegando. Leslie nos pregunta, te pregunta Julio, doctor, buenas noches. ¿Cree que se deberían reformar los planes de estudio preparatoria en México con materias mejor enfocadas al diseño? ¿O desde dónde en la educación cree que se podría empezar a hacer cambios para ver la transformación del diseño del futuro? Muy buena pregunta. Sí, yo creo que sí. Fíjense que en algunos países como Inglaterra le llaman creatividad a las primeras materias y al final ya en la universidad le llaman diseño o innovación. Entonces yo creo que sí, en los planes de estudios, pues, usualmente los planes de estudio, muchos planes de estudio, pues están un poco obsoletos, sinceramente, ¿no? Y la verdad es que tenemos que actualizarlos, ¿no? Pero no es fácil porque pues ya está de alguna forma muy establecidos los profesores de tiempos completos, entonces querer dejar para dar paso a otras cosas, híjole, pues es complicado. Por eso tenía yo esa frase ahí de Robert Hayes, que el problema de la educación es que enseñamos hoy lo que aprendimos ayer a los que tendrán que aplicarlo mañana, ¿no? Y la verdad es que sí, es una frase de lápida, ¿no? Así, muy fuerte, pero es verdad, ¿no? O sea, ¿no? Hace no mucho estuve en un curso que trajimos una persona del extranjero y estábamos ahí varios profesores y dice, a ver, alcen las manos los que tienen arriba de 50. Pues, ustedes se pueden retirar porque ya no les va a servir el curso. Dije, bueno, estábamos que nos moríamos, ¿no? Estaban los exdirectores y todo. Lo peor es que yo fui el que invitó a ese profesor, ¿no? Dijeron, oye, Julio, ¿dónde lo sacaste? Dije, pues es un cuate buenísimo, pero pues vamos a darle chance, vamos. Dijo, no, los que tengan arriba de 50 en verdad se pueden retirar. Pues era más de la mitad del grupo, ¿no? Y recuerdo que hasta me puse rojo porque, pues sí, me dio pena, ¿no? Yo lo invité y te invité. Y otros dijeron, no, pero la experiencia, dice, no, señores, esta información que les voy a dar, la verdad es que dudo que la puedan aplicar con las generaciones jóvenes. ¿Y saben qué? Al terminar el curso, tuvo razón. Tuvo razón. De lo que nos dio, solamente profesores jovencitos de 35 para abajo, de eso que nos dio, lo aplicaron. Todos los demás profes dijeron, no, sí está buenísimo, lo voy a hacer. Nadie lo hizo. Qué fuerte, ¿no? Fuertísimo. Pero yo creo que sí tenemos que, pues hay que entender que hay ciclos, ¿no? Y hay ciclos que se cierran y pues sí, ni modo, pero no puedes estar dando lo mismo que aprendiste hace muchos años a estas generaciones jóvenes. No se lo merecen. Tienen ellos que ver cosas nuevas, ¿no? Es fuerte, pero es verdad, es verdad. Sí, gracias. Es un gran reto, creo que para muchos de los que nos dedicamos a esto. Me voy rápido. Doctor, ¿podría recomendar algún libro sobre diseño japonés o sobre un estilo de vida japonés? Mira, sobre un estilo de vida no sé, pero sobre diseño japonés, pues sí, hay varios. Hay uno de Penny Spark, ¿no? Pero creo que los libros de diseño japonés que se editan en Japón y que tienen traducción son muy buenos, ¿no? O sea, yo te diría que viera los de JAGDA, que es la Asociación de Diseñadores Gráficos, los de JITPO, que son la Asociación de Diseñadores Industriales, los que se hacen sobre arquitectura, buenísimo, la arquitectura japonesa es de altísimo nivel. Entonces, yo creo que hay muchos libros y quien hemos estado en Japón, sabemos, te vas a Kinokuniya de 9 pisos llena de libros, entonces, pues la verdad es que
pero ahora se pueden comprar por Amazon, ¿no? Ahora se pueden comprar por Amazon, muchos, ¿no? Hay un libro que salió no hace mucho de Eiko Ishoka. Quizás a lo mejor no ubican mucho a Eiko Ishoka, pero Eiko Ishoka era una diseñadora japonesa muy buena. Ella tenía 2 premios que ningún otro diseñador tenía. Ella tenía un Grammy y un Oscar, ¿no? Un Grammy porque había hecho la portada del libro de Miles Davis, un jazzista, y tenía un Oscar porque había hecho el vestuario de la película de Drácula de Francis Ford Coppola, ¿no? Entonces vino a México, la invitamos por ahí del 2007 a dar una conferencia, la invitamos aquí a México hace algunos años. Ya falleció desafortunadamente de cáncer de páncreas, pero muy buena. Pero está su libro porque el año pasado le hicieron un homenaje en Japón y varias personas importantes hablan sobre ella. Tadao Ando habla sobre ella, o sea, gente muy mucho nivel y hablan sobre ella. Y es un recorrido de todo lo que hizo a lo largo de sus 67, 70 años, ¿no? Pero que empezó muy jovencita haciendo cosas, se llama Eiko Ishoka. Y eso te permite ver. Yo recuerdo cuando vino aquí a México, nos platicó, estaba haciendo el vestuario del Circo del Sol y las escenografías del Circo del Sol. Acaba de diseñar el uniforme de la selección de Estados Unidos, ¿no? No, una capacidad creativa y de profesionalismo increíble, ¿no? Y ese libro es muy bonito, debe costar como 1,000 pesos, Eiko Ishoka, justo así como Eiko Ishoka, ¿no? Y lindísima la señora, la verdad, qué pena que falleciera, una mente brillante, y uno cuando ve, hacía ropa, hacía producto, hacía joyería, hacía todo diseñaba ella, todo diseñaba, ¿no? Entonces, muy capaz. Creo que ese libro de Eiko Ishoka, que es un homenaje, ese es un buen libro. Y está en inglés y japonés, entonces se puede ver. Excelente, muchas gracias, Julio. Nos quedan 2, entonces igual rápido. Quería preguntar algo, Meredith nos dice, quería preguntar algo como quizá un poquito fuera de lugar, nunca hay preguntas fuera de lugar. Hay un programa de parte del gobierno llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, donde las personas que no estudian ni trabajan, que normalmente son egresados de la universidad, donde las colocan en diferentes áreas laborales, sin embargo, estas áreas son las que ya conocemos, las que siempre han estado, área 1, área 3, etcétera, pero la forma de trabajo no cambia. Son oficinistas, son trabajadores sociales, son artesanos independientes que tienen que emprender algo que ya se conoce, que se ha hecho siempre. ¿Cree que deberían de implementar nuevas estrategias dentro de las áreas para tener este pensamiento divergente? Yo creo que sí. Pero había otro programa del gobierno que varios amigos lo han aprovechado y no me parece mal, que es Jóvenes del Primer Empleo. No sé si han escuchado de este otro, que son jóvenes que acaban de recién salir y entonces como que les da un dinero el gobierno como una beca y trabajan en una empresa. Y conozco varias personas que han tenido oportunidad de tener estos jóvenes y muy satisfactorio, ¿eh? O sea, muchos jóvenes que han demostrado en esa oportunidad que son muy buenos, han conseguido empleos permanentes en esas empresas. Eso me parece interesante, ¿no? Y creo que podría funcionar en todas las áreas. Y creo que tengan esa beca. Claro, pues a lo mejor hay empresas que los ponen a trabajar mucho tiempo, no sé, pero al menos los que yo vi trabajan bien, trabajan y los han contratado. Entonces, no conozco el otro programa que me dices, lo he escuchado, ¿no? El de Construyendo el Futuro, pero sí conozco el de Primer Empleo y creo que ese de Primer Empleo me parece que es muy bueno. O al menos las historias que yo y lo que he visto, me parece que es bastante bueno. Excelente, sí, siempre hay mucha información que a veces no conocemos también, ¿cierto? Y la última, Luis Andrew, muchas gracias, Luis. Antes que nada, doctor, gracias por la información tan fructífera. Saludos, Andrew, gracias. Tengo una pregunta con respecto a que si nosotros como arquitectos, buscando soluciones de la sociedad por medio del diseño y con cierta libertad en el mismo, llega un punto en el que al menos en México sí existe cierta limitación en este intento de soluciones gracias al gobierno. ¿Cómo le ha logrado dar vuelta a estas limitaciones persiguiendo su acometido sin dejarlo en un simple borrador? Ah, qué interesante pregunta. Fíjate que yo he visto que sí, efectivamente, pero he visto también mexicanos que han empezado a hacer cosas fuera de México, ¿no? Si en un momento dado el mismo gobierno por burocracia o algo pone limitantes, pues hay un mundo allá afuera, ¿no?
hay un mundo allá afuera, ¿no? Y lo han estado haciendo. La semana pasada que tuvimos este evento ahí con lo de Sejima, ahí en el TEC de Monterrey, estaba un chico justo atrás de donde estabas tú, Mónica, un chico que abrió un despacho en Montreal, ¿no? Y le ha ido muy bien, ¿no? Y se fue con muchísimo entusiasmo, pero pues ya tiene una oficina en Montreal y está en México, ¿no? Y hay otros mexicanos que han abierto oficinas en diseño en China, ¿no? Que y en Brasil, y entonces, pues la verdad es que yo me digo, oye, pues es que México a lo mejor ya no fue suficiente o ya el mercado o lo que sea, y dijeron, bueno, pues ya, ahora me empiezo a ir, y se empiezan a ir hacia otros lados, ¿no? Claro, si incursionar en México no es fácil, ahora incursionar en otros lugares, pues no es nada fácil, ¿no? Pero les pongo un ejemplo, fíjense qué interesante. Hace como un mes tuve el gusto de conocer al director de diseño de Tesla, Javier Verdura, así se llama, Javier Verdura, y es mexicano, ¿no? Y él diseña los coches de Tesla. Y nos decía cuando nos contó una anécdota de cuando Elon Musk les pidió hacer los autos Tesla. Entonces, él como es mexicano y todo, le dijo, a ver, Javier, le dijo Elon Musk, vamos a hacer el mejor coche del mundo. El más eficiente, el más seguro, el más bla, 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 bla. Y eléctrico. Fíjese, no lo planteó al revés. No dijo, vamos a hacer un coche eléctrico, pero que no. El mejor coche y que sea eléctrico. Que así le dijo Elon Musk, ¿no? Hicieron el Tesla. Y luego me quedé pensando también en Alejandro González Iñárritu, que seguramente ustedes conocen, el gran director de cine, Alejandro González Iñárritu, el que hizo Babel y Amores Perros, todo esto, ¿no? Y también he visto que el subdirector de diseño de Volvo, de los coches Volvo, en Göteborg, allá en Suecia, es mexicano, ¿no? También. Entonces, de pronto me puse a ver cuántos mexicanos exitosos hay en el extranjero en áreas donde México no tiene presencia. ¿Qué les quiero decir? En México no tenemos una empresa que haga coches. En México no tenemos una industria del cine como la de Hollywood, ¿están de acuerdo? Pero qué interesante que aun cuando México no tiene eso, hay mexicanos tan buenos que les encanta lo que hacen y se fueron al extranjero y fueron exitosos. Repito, en sectores donde México no tiene presencia. Recuerdo cuando estuve en el MIT, que conocí a un profesor, todos mis respetos para ese profesor, recuerdo que este profesor se dedicaba a hacer los cohetes de propulsión de los cohetes que iba a lanzar la NASA. Y era mexicano. Ahí debo tener el nombre. Y era un cohete mexicano tan bueno en el MIT, que le hicieron su laboratorio ahí en el MIT y todo, y él ahí veía nuevas formas de energía para impulsar los cohetes de la NASA. Digan ustedes, México ni aviones hacemos, ¿están de acuerdo? Pero vean cómo hay gentes en sectores donde México no ha tenido presencia, el del cine, el de los coches, que son buenos. Entonces, a la pregunta que me hicieron, yo creo que no importa si a lo mejor en México hay barreras y no las podemos brincar. Afuera hay un mundo que está esperando que alguien se atreva a hacer las cosas. Y no importa si eres mexicano o algo más. Les pongo la última ya para no aburrirlos. Ahí les va la última. Esta estuvo buenísima. Un buen amigo diseñador industrial, muy bueno, mexicano, abrió una tienda de muebles en Milán. O sea, en Milán, que es la capital del diseño, ¿no? Y le digo, oye, ¿y no te cuestionan ser mexicano? Me dice, no. Cuando ellos entran y ven los productos, no les importa si están hechos en Taiwán o en México, en Iztapalapa, donde sea, maestro. Ellos ven los muebles, les gustan y los venden. En Milán, o sea, le fue a vender ahora sí que a los padres del diseño de muebles, les vende el muebles mexicano, de aquí de Mixcoac. Entonces yo creo que sí, hay unas grandes barreras, pero hay un mundo allá afuera, ¿no? Interesantísimo.
y yo creo que está esperando jóvenes con mucha capacidad, ¿no? Muchas gracias, Julio. Yo, si me permites, le agregaría, creo que nos falta creérnosla, ¿no? Creo que con eso lograríamos mucho más de lo que nosotros mismos pensaríamos que somos capaces, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido, como te decía al inicio, bueno, cuando finalizaste, muy inspiradora. Yo espero que a los chicos, a las personas que nos están acompañando hoy también, y eso, ¿no? Dejarnos con este mensaje de, sí, preocuparnos por el presente, por supuesto no olvidarnos de nuestro pasado, pero también considerar este futuro que puede ser en 5 minutos, en 2 años, en 20, en 50, ¿no? Entonces, sí es un gran aprendizaje, creo, que el que nos dejas y pues cuestionarnos, ¿no? También esa parte de no creernos todo lo que nos dicen, siempre buscarle otros caminos, siempre estar abiertos también a aprender nuevas cosas, porque si bien también el mantenernos en una esfera, el mantenernos en un ámbito, en nuestra zona de confort, que muchos llaman, ¿no? Pues también eso nos limita, ¿no? Yo creo que a veces nosotros mismos creamos esas barreras que a lo mejor ni son tan fuertes, a lo mejor ni son tan grandes, pero por estos estigmas, por estos pensamientos que se van heredando, pues simplemente lo hacemos real, ¿no? Y la verdad es que creo que podemos romperlo con toda facilidad. Julio, te agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad. Sabemos que no va a ser la última, yo creo que va a haber más, nos encantaría que pudiera haber más, y bueno, pues agradecer también a Vania todo el apoyo, a Eri, a la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, y a todos los presentes también por haber acompañado a esta conferencia magistral tan interesante. Vania, no sé si quieras agregar algo. Pues felicitar al doctor Julio Frías Peña, muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia que creo que a todos nos removió, sí, por supuesto a diseñadores, pero también a personas que venimos de otras disciplinas. Y también agradecer a la doctora Mónica Pérez Báez, que es la encargada del área de conocimiento de diseño y arquitectura, y que además esta conferencia es especial porque es con la que estamos cerrando el año en la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón. Entonces, por favor, síganos en redes sociales. Estamos bueno, no en todas, pero estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y YouTube es muy importante porque ahí es donde subimos las conferencias. Entonces ahí nos pueden seguir. En los siguientes días aparecerá también esta conferencia para que si quieren repetirla, compartirla, va a estar disponible. Y el año que entra tendremos un par de webinars más sobre otras áreas del conocimiento. Muchas gracias a todos. Buenas noches en la Ciudad de México y bueno, buenas tardes o buenos días, donde quiera que nos escuchen. Y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchas Buenas gracias. noches. Que estén muy Julio, bien. muchas gracias. Buenas Gracias a noches. Gracias a todos. ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas Felicidades. noches a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Igualmente, bye. Bye, bye. Bye.